Bien, pues buenas tardes, estudiantes queridos. La verdad que una bendición, tal como están las cosas, veros aquí, veros las caras y ahí sentaditos, que bueno, es la verdad que me reconforta, me anima muchísimo ver vuestra fidelidad y vuestro interés, ¿verdad? En la palabra del Señor y ir conociendo más y más de la Escritura. Hay eh, partes en la Escritura en las que se hacen quizás más difíciles o quizás más complicadas o se tratan menos y entonces no estamos tan acostumbrados o familiarizados con esas porciones de la Escritura, ¿no? Pero qué bendición cuando vamos entendiendo, vamos recibiendo y viendo el plan de Dios, los propósitos del Señor tan hermosos. Estamos viendo Hebreos, estamos viendo el tema central de Hebreos como lo que sería el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo y el camino que tuvo que recorrer para llegar a ese lugar, a esa posición, ¿verdad? Oramos al Señor y enseguida entramos en la parte que nos toca hoy, ¿vale? Vamos a orar. Padre, qué bueno, Señor, que podemos retomar la clase hoy martes. Gracias, Señor, por los alumnos que fielmente están aquí, no solamente presenciales, sino también aquellos hermanos que están tras la cámara, están allí también quizás de otros países, como hemos escuchado. Tú les bendigas, Señor. Pueda ser de mucho refrigerio Señor, y entusiasmo al ir entendiendo más y más esta parte de tu palabra, oh Dios. Bendito sea, Señor, úsame para bien de todos, Señor, y para crecimiento y entendimiento de tu palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Bueno, habíamos quedado en el capítulo 2, ya al final, versículo 17, ese bombazo, esa declaración de Jesucristo como sumo sacerdote. Y decíamos que esto sin duda que cayó como un jarro de agua fría, como algo que no se esperaba, y algunos, lo más probable es que algunos se rasgaron las vestiduras porque los judíos eran así, eran muy expresivos, todavía siguen siendo así, ¿no? Muy expresivos y se rasgarían las vestiduras como algo que escandaloso, como que algo que les estaba haciendo de tropiezo y saldrían disparados por aquello que estaban escuchando. Otros quedarían sentados y esperando a ver por qué dice esto este hermano, cuáles son sus razones, qué argumentos tiene para decirnos esto, que Jesucristo es sumo sacerdote. Y bueno, en el día de hoy nosotros parecería como que lo vemos todo ya normal y todo ya asumido, pero no era así en el tiempo en que fue dado este mensaje. Estas cosas no encajaban dentro del esquema, el sistema de pensamiento que tenían en cuanto al sumo sacerdocio, la parte judía, ¿vale? Pero llegamos al capítulo 3 y lo que encontramos es exactamente la presentación o la demostración, empieza la demostración de esta tremenda verdad que acaba de anunciar en el 2.17. Viene a darla, a compartirla en dos etapas, decíamos la semana pasada. Dos etapas que van de la mano, y pasa de una a la otra sin ningún conflicto, de forma muy normal, muy natural, y pasa de la etapa primera a la segunda. La primera iría desde el 3.1, capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 10, ¿vale? Después, desde el versículo 11, 5.11, hasta el 10.39, vendría lo que sería la segunda etapa, ¿sí? Si bien encontramos alguna exhortación por medio, pero tiene que ver también, por supuesto, con todo lo que se está exponiendo en base a esta verdad. Así que dos etapas. La primera etapa tiene que ver con lo que sería
el fundamento de esa declaración. Jesucristo, sumo sacerdote. El fundamento, ¿en qué se funda? ¿Vale? Y el fundamento tiene que ver con esa primera parte, 3.1 al 5.10, ¿vale? Bien, algo muy sencillo, muy sencillo. La segunda parte del 5.11 al 10.39 tendría que ver con lo que serían las partes no fundamentales, sino las partes detalladas, aquellas cosas específicas que va a ir explicando con respecto al sumo sacerdocio del Señor, ¿vale? Así que en la primera parte se presenta a Jesucristo semejante o a semejanza de el sacerdocio antiguo testamentario. Mientras que en la segunda parte encontramos detalles en cuanto a que hay variedad o hay diferencias en el sumo sacerdocio del Señor, se añaden diferencias, cosas que no tenían que ver con lo antiguo, y al mismo tiempo supera lo que es el sacerdocio, sumo sacerdocio del antiguo culto, ¿vale? Eso lo vemos claramente. En aquello que os compartí la semana pasada, en cuanto a 3 condiciones clarísimas que encontramos para que haya un cumplimiento de aquel tipo, aquella sombra, figura, etcétera, del Antiguo Testamento, cuando se viene a convertir en el antitipo o lo que sería la sustancia, la realidad de esa sombra, que en el caso del sumo sacerdocio sería Jesucristo, sumo sacerdote, encontramos que esa semejanza se da en esa primera etapa justamente y se demuestra claramente que a Jesucristo le corresponde el sumo sacerdocio de forma digna, de forma con autoridad, etc. Ahora vemos que no se entretiene esa demostración, no se entretiene en cosas secundarias, cosas que no tienen, no es que no tengan importancia, pero no tienen la mayor importancia. Como son los rituales, los sacrificios, las cosas que tienen que ver con la consagración del sumo sacerdote, sus vestiduras, en fin, todo eso que rodeaba a la labor sumo sacerdotal. Va directamente a la esencia del sumo sacerdocio, es decir, debía de ser acreditado o digno de confianza delante de Dios o con respecto, relación a Dios, y por otro lado debía ser misericordioso para con los hombres. Esa es la esencia, porque eso es lo que vimos ya en el capítulo 1-2. El Señor es presentado como mediador perfecto, está en el lugar correcto para ser el verdadero y gran mediador entre Dios y los hombres, ¿vale? Muy bien, entonces llegamos al capítulo 3 y lo que encontramos es de forma muy elegante, muy fina, es muy exquisito el hermano que hizo este mensaje de parte de Dios, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Encontramos que tiene una manera de transmitirlo muy elegante, muy bien. Entonces lo que hace es que toma la segunda expresión con respecto a la demostración de ese sumo sacerdocio del Señor, y de las dos cuestiones que van de la mano con el sumo sacerdote en cuanto a ser misericordioso y fiel, como dice aquí en nuestras versiones, lo que hace es que toma la última parte y comienza a demostrar con esa última parte, ese último punto, ¿vale? De los dos que presenta. Porque en realidad viene a ser el segundo anuncio, que son 2 temas hermosísimos para demostrar la realidad que se cumple en el Señor Jesucristo del sumo sacerdocio, ¿vale? Entonces, toma la segunda parte, fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y entramos en el capítulo 3 y leemos, ¿vale?
Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe, por supuesto, Cristo Jesús. Cristo es el Mesías, es el que aparece en la primera parte de Hebreos, primera exposición, capítulo 1, versos 5 al 14, y Jesús, el que aparece en la segunda parte. Es decir, viene a darle el broche de lo que ha estado hablando anteriormente. El sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ¿vale? Es la primera y única vez que Cristo se le da este título en todo el Nuevo Testamento. Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y vamos a ver por qué es la única vez. Y en este contexto, ¿vale? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que este pasaje que acabamos de leer tiene que ver, todo el pasaje tiene que ver con la primera punto de la demostración de esa tremenda verdad del Señor. ¿Sí? Muy bien. El significado de la palabra fiel. El significado de la palabra fiel. El término es pistos en el griego y es una expresión que puede dar lugar a que esté en la voz pasiva como en la voz activa. Quiere decir, puede ser fiel, alguien que es fiel a algo, a alguien que confía, que se apoya, etcétera, tiene fe, etcétera. O bien puede ser alguien que es fiable, que es digno de confianza, que es acreditado, una persona acreditada, que se puede confiar en ella. Entonces, puede ser uno u otro, porque puede dar lugar a cualquiera de las dos interpretaciones. Si hay que mirar el contexto, si el contexto ayuda a que sea voz activa, voz activa. De hecho, no hay ningún problema en entender y admitir, por supuesto que sí, el hecho de que Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, pues claro que sí que fue fiel, un hombre fiel. Y el Señor Jesucristo fue fiel. ¡Wow! Sí, habrá sido fiel. De hecho, lo vemos en Hebreos 12, donde Él es el autor y consumador de la fe. Él es el capitán de aquellos que van a depositar fe en la palabra de Dios. Porque Él fue el primero, el capitán, el que guía a los demás hacia adelante, ¿verdad? De hecho, los mismos enemigos del Señor dan testimonio en los evangelios, refiriéndose a Jesús cuando está clavado en la cruz, y les dice, confió en Dios, líbrele puesto que en Él se complacía. Así, aún los mismos enemigos del Señor daban testimonio de que fue un hombre fiel y que confió en Dios. Y Él, está escrito en el Salmo 16, ¿no?, que Él iba a reposar confiadamente, porque sabía que su alma no sería dejada en el Hades, ni su cuerpo vería corrupción. Así que no es por ese lado, o sea, por supuesto que podría ser, pero dado el contexto, ya desde el mismo capítulo 1, en el que Dios presenta al Hijo, con mayúscula, como la última voz, digno de ser oído, y prestad atención a las cosas que habéis oído.
Y llegamos al capítulo 3 y se trata más bien de considerar a aquel que es digno de ser escuchado, es fiable, está acreditado delante de su Padre. Y entonces toma el ejemplo de Moisés en una historia que ocurre en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a leerla porque es importantísimo para ver el contraste, ¿verdad? Así que vemos Números capítulo 12. Y leemos ahí en el libro de los Números capítulo 12, versículos 1 al 7. Sin duda que os acordaréis de esta historia como buenos estudiantes, ¿vale? Pero dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la idea y el mensaje lo que ellos tenían que tener muy en cuenta, y de hecho, por lo que les pasó después, las consecuencias con una lepra por medio, de forma directa a María, ¿no? Tuvieron que acordarse de tener en cuenta que Moisés era un personaje digno de ser escuchado como intermediario, como aquel portavoz del mensaje de Dios hacia el pueblo. Debían de tomarle como una persona creíble, acreditada precisamente por la relación que él tenía con Dios, porque Dios quiso de esa manera. Con cualquier profeta hablaré en sueños, etcétera, pero con Moisés cara a cara. De manera que ellos tuvieron que tenerlo muy presente. Cuando llegamos al pasaje de Hebreos capítulo 3, lo que encontramos es la contraparte, es decir, podríamos decir, el personaje central y en quien tenemos que fijarnos y prestar atención. De la misma manera que Moisés es digno de fe, es fiable, es acreditado, muchísimo más alto, muchísimo más grande, el mismo Señor Jesucristo. Considerad al apóstol. Él es el enviado para hablar, para dar el mensaje. Él es el que habla por última vez de parte de Dios, es la última voz del Padre. Y todo el mundo tiene que escucharle y tiene que prestar atención, porque Él ha sido acreditado delante de su Padre, digno de ser oído, digno de ser creído de corazón. Lo que allí entonces se afirma en este pasaje no es tanto la fidelidad de Moisés, como decía anteriormente, ¿no?, sino su credibilidad, su autoridad como representante de Dios, debido a su relación con Dios. El Hijo es el Hijo de Dios Padre. Él es el Hijo de Dios. Y hay una relación eterna, perfecta entre Él y el Padre. El Padre se fía del Hijo. Entonces todo el mundo tiene que creerle, todo el mundo tiene que sujetarse a lo que Él dice. Es digno de ser creído. De hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento, abrid conmigo por favor en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, encontramos ante ya el rechazo, podríamos decir, o
o la resistencia al mensaje del Señor Jesucristo. Encontramos ahí toda una cantidad de testimonios que son que apuntan a que el Señor es digno de ser creído. Y en el capítulo 5, versículo 30 dice del Evangelio: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, Juan el Bautista, ¿verdad? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es el apóstol que viene para hacer la obra del Padre y para hablar y dar a conocer la voluntad del Padre. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y sin duda que hay ahí una referencia por dentro, metida ahí dentro, ¿no? De esa escena en el Tabor donde el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. El Padre ha dado testimonio de mí. Lo ha levantado para que el mundo le escuche, por supuesto, primeramente su pueblo Israel. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió vosotros no creéis. Otra vez, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y así, ahí tenemos toda una cantidad de profetas y cantidad de testimonio, de lugares donde se apunta claramente hacia el Señor Jesucristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso va a ocurrir, sin duda, en un futuro. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre aquí. Hay quien os acusa. Mirad cómo dice: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aún el mismo Moisés es puesto como un testigo, como alguien que habló y apuntó hacia el Señor Jesucristo, para que él fuera el digno de ser oído, escuchado y creído, por supuesto, de todo corazón. Porque de tanto mayor gloria, este es estimado, digno, hablando del Señor Jesucristo. Cuanto mayor honra que la casa, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. En todo este contexto, cuando habla de casa, excepto la última, yo entiendo, se está refiriendo a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Y Moisés fue digno de ser creído, acreditado delante de Dios por su relación con él, sirviendo a Dios en la casa de Israel. Pero el Señor Jesucristo, no como el que, no como siervo, sino como el hacedor, como el constructor de Israel. Él es el que levanta a Israel. Es muchísimo más creíble que Moisés. Y por otro lado, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
esperanza. Creo que en esta segunda ocasión se está refiriendo ya a la iglesia del Señor, y de una manera local. En Timoteo se dice que la iglesia es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y sin duda es templo del Espíritu Santo, lugar donde el Señor habita. Entonces, la cual casa somos nosotros, dice el hermano que da el mensaje, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la verdad. Es decir, el hecho de estar ahí firme va a ser una prueba, una demostración de que hay una fe genuina y una confianza verdadera en el apóstol enviado por el Padre a este mundo. Vale, seguimos un poquito más adelante. La casa de la iglesia, por supuesto, muchísimo más alta en su vocación, en su edificación, no construida solamente de personas conformando un pueblo sencillo, terrenal, sino por piedras vivas. Es una casa espiritual donde los creyentes se convierten, o son convertidos, mejor dicho, transformados por Dios en sacerdotes, ministrando con capacidad de ministrar y ofrecer sacrificios espirituales. Algo que en el pueblo de Israel pues quedaron a otro nivel, ¿verdad? Ahora, una cosa muy interesante que vemos, y tú te lo podías estar preguntando, es muy curioso, ¿no? Moisés era levita, pero no era el sumo sacerdote en aquel tiempo. No pertenecía al sacerdocio. Es su hermano Aarón. ¿Por qué el Señor hace el contraste con Moisés? Porque es muy curioso ese tema, ¿no? Llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Parecería como que se equivocó el Señor al dar este mensaje a este hermano. Pues yo creo que no. Por una parte, Moisés en aquel tiempo, era el que hablaba al pueblo de parte de Dios. Él enseñaba directamente de parte del Señor al pueblo. Tenía el ministerio de la palabra de Dios clarísimamente. Nunca vemos a Aarón, solamente en una ocasión muy puntual, cuando Moisés dice, ay, que yo soy torpe para hablar, etcétera, y al final toma a Dios en una manera, podríamos decir, bueno, tu hermano va a hablar, y él es el que lleva la voz cantante delante del faraón. Pero muy poquitas veces vemos a Aarón interviniendo. Es normalmente Moisés el que habla de parte de Dios al pueblo. Eso es clarísimo en la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento no encontramos ningún mediador de la palabra que sea superior a Moisés, ninguno. Es precisamente lo que hemos visto en el capítulo 12 de los Números, en el que aún Aarón, siendo sumo sacerdote, estando ya apartado, y María, tienen que tener temor de Dios, porque Moisés está en una relación con Dios muy especial y tienen que tener temor de cómo hablaban de él, cómo hablaban a él. Él era mediador de la palabra de parte del Señor hacia los hombres. En este sentido, los sacerdotes judíos, aún el mismo Aarón, dependían de Moisés. Y es a en el que, según Deuteronomio, si queréis mirar conmigo, en el capítulo 31, versículo 9 en adelante, miren cómo dice la palabra del Señor. Deuteronomio 31, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés, diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos.
Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Así que vemos a Moisés ahí en un lugar clave de mediación de la palabra de parte de Dios, y se la da a los sacerdotes. No vemos ninguna relación directa de Dios con Aarón, dándoles el mensaje, sino por medio de Moisés. Él es mediador por excelencia de la palabra del Señor en aquel tiempo, delante de su pueblo. Entonces, vemos muy lógico, muy normal y necesario que si se quería señalar en Cristo el cumplimiento definitivo de este aspecto de su sumo sacerdocio, es decir, del tipo pasándolo al antitipo, de una manera que se viera bien la semejanza en cuanto a este asunto de la mediación de la palabra, el portavoz de Dios, el apóstol, pues tomará a Moisés como referente. ¿Me entendéis? Estudiante, ¿lo veis? Clarísimo. Porque puede llegar o dar lugar a alguno, se puede hacer ese interrogante, ¿verdad? La posición de Moisés era la conveniente para poder hablar después y llevarlo hacia Cristo. Por otra parte, en el tiempo en que es dado Hebreos, este mismo Moisés, en que se les da el mensaje que estamos viendo a los hebreos, seguía manteniendo a ojos del pueblo su posición representativa ante Dios. Inclusive con el paso del tiempo, es decir, ya vemos cuando Jesús está ministrando entre los hombres, cómo de vez en cuando afloraba de los labios de los judíos en esas refriegas, en esas conversaciones que tenían con el Señor. Pues Moisés nos dijo, pues Moisés, porque lo tenían ahí siempre presente, como el mediador, como aquel que tenía la palabra de parte de Dios, y a él es que tenían que escuchar, etc. Bueno, hasta el día de hoy. Al día de hoy Moisés es Moshe, como le llaman los amigos judíos, nuestro amigo Moshe, Modre, lo que diga él, eso es palabra mayor. De hecho está considerado al judío que no cree en el Mesías, que todavía no ha creído, tristemente, pues Moshe es colocado por encima de tal Jesús, por encima, porque para ellos no hay nadie más en su concepto, ¿verdad? Juan capítulo 6, por ejemplo, podemos tener una sencilla referencia de lo que estamos viendo. Juan capítulo 6, versículo 30 al 33, dice la palabra del Señor. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Es decir, el mismo Señor trae a colación el nombre de Moisés, porque es en el que ellos estaban pensando y al que ellos levantaban como, wow, tremendo personaje. Mas mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, porque Él, Jesús, era el verdadero pan del cielo. Tenemos entonces al Hijo, Jesús, el Mesías, sumo sacerdote desde su posición exaltada a la diestra de Dios Padre, ejerciendo el ministerio de la palabra de Dios, es decir, hablándonos. Entonces nuestra parte sencilla y correcta es nada más y nada menos que recibir la palabra del Señor, recibirla con fe. Y cuando se recibe la palabra del Señor y se cree,
y se guarda ahí en el corazón entonces, cuando podemos entrar y los hombres pueden entrar en el reposo de Dios. Amén. Pues bendito sea el Señor. Vamos dejando por aquí esta parte. Entraremos después, si Dios quiere, entraríamos en la exhortación que sigue de forma muy natural a lo que se acaba de decir, y después, más adelante, una vez terminada esa exhortación, entraríamos en la segunda parte de la demostración en esta primera etapa. Es decir, Cristo es verdadero sumo sacerdote. Hay tiempo de preguntas, Si queréis preguntar, estaría pronto, con muchas ganas de poder, si puedo ayudar en algo, ¿sí? Que que sea Jesús superior a Moisés en cuanto a mediación. Quiere decir que Moisés ya no vale lo que él dijo o lo que él hizo. Más que nada pregunto por las personas que creen que los que pensamos así, que Jesús es superior en cuanto a la mediación y en cuanto a la transmisión de su palabra, la palabra de Dios, estamos despreciando a Moisés. No, no, en absoluto, no hay ningún desprecio ni a la persona ni a la obra llevada a cabo por este siervo de Dios. Pero es importante que entendamos los verbos que aparecen, el verbo que aparece en el pasaje que hemos leído, ¿no? Moisés, tremendo hombre de Dios, pero dice, hablando de él, y Moisés, a la verdad, fue digno de fe en toda la casa de Dios. Él tuvo su tiempo, tuvo su lugar, en aquel tiempo, en medio de Israel, sirviendo a Dios, y él fue digno de ser, confiable, ¿no? Fue otra cosa y otra cuestión es el nuestro bendito Señor Jesucristo, quien en el mismo Hebreos es expuesto como el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que su palabra es eterna, su ministerio, su labor, su palabra, etcétera, todo está vigente, hay que creerle, tanto en el tiempo en que es dado este mensaje, como por los siglos de los siglos. Su palabra es eterna, hay que creerle, hay que confiar en él, por supuesto, ¿no? Moisés fue fiel, fue digno de fe en el tiempo que él fue siervo sobre la casa del Señor. ¿Ven? Ay, sí. Yo tengo una pregunta en cuanto al versículo 3.1, que termina diciendo Cristo Jesús, ¿no? Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Y si no lo he entendido mal, tú nos has dicho que aquí la palabra de Cristo Jesús venía como a referirse en las dos exposiciones del primer capítulo y del segundo, cuando en el capítulo 1 es exaltado, ¿no? Ajá. Superior a los ángeles, y luego en el capítulo 2 superior. La encarnación, su humillación, ahí va, exactamente. Entonces, sí, lo has entendido bien, Rosa. Es decir, cuando entramos al capítulo 3 lo que hace es continúa porque ya, pero lo he dicho otras veces, el tema de Hebreo empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 13, es decir, corre a lo largo de toda porción, ¿verdad? No son cosas que se van dando una separada de otras, sino que lleva todo un hilo. Pero cuando entramos en el capítulo 3, acordaos que la escritura no fue dada en capítulos ni en versículos. Esto lo tenemos nosotros, nos ayudan. Muchas veces somos ayudados por esta división, pero acá en el escrito original, en griego, continúa de lo que está hablando anteriormente. Lo que viene a ser como una especie de broche
de conclusión de lo que está dando anteriormente. Es decir, lo que hace un llamamiento. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, ahora hay considerar, tener en cuenta a este de quien estamos hablando, ¿de quién? Pues al apóstol y sumo sacerdote, ahí ya lo da por hecho. Antes hizo la declaración, anuncia ese nombre en relación con Jesucristo, pero ahora ya dice que consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de los que han creído en él, ¿verdad? De corazón. Y después dice Cristo Jesús, el exaltado, el que se humilló, porque las dos están en la misma persona, ¿verdad? Sí. No creo que vaya, dijéramos, paralelo o una relación de este nombre con el otro y el otro con el otro. No creo. No. Introduce lo que es al apóstol, porque lo que va a tratar en cuanto a esa credibilidad tiene que ver con el ministerio de la palabra, con el que habla, ¿vale? De parte de Dios. Y sumos sacerdotes ya, dejándolo ya claro que él es sumo sacerdote. Y de hecho lo va hasta que no termina el capítulo 5, dijéramos hasta el 5:10, no se cierra esta demostración de la realidad sumo sacerdotal en la persona de Jesucristo, ¿vale? O sea, esto es una parte nada más, porque en realidad el anuncio que hace tiene que ver con dos partes: su misericordia, su aspecto misericordioso y su credibilidad, ¿vale? Entonces, pero tiene que ver su apóstol, su de nuestra profesión de fe, Cristo Jesús. Yo creo que más bien este nombre del Señor que aparece aquí, lo que hace es como cerrar Cristo, el exaltado, el Mesías, el Hijo de Dios, y después Jesús, el Hijo del Hombre. Los dos ya metidos ahí dentro. ¿Entendéis? No, apóstol. Que es la única vez en el Nuevo Testamento que Jesús es dado con este nombre. Porque precisamente en el contexto viene al dedo. ¿Entendéis, hermanos? ¿Sí? Buenísimo, me alegro mucho. Pensamos en apóstol y Cristo Jesús, y que apóstol solo lo pone aquí, es como si dijéramos más referido a la predicación que al oficio. Ahí va. De sumo sacerdote, que durante Hebreos nos lo explicará, sí, aunque está implícito en el ministerio sumo sacerdotal. ¿Os acordáis cuando decíamos cuáles eran las atribuciones de un sumo sacerdote al principio del estudio, cuando comenzamos? Que decía el que se tenía que mirar por los ritos, los sacrificios, el hombre del santuario, y luego el que daba la palabra, daba la enseñanza, ¿os acordáis? Sí. Entonces, en ese sentido, era un atributo propio del sumo sacerdote, o del sacerdocio. Entonces, aquí va, pero calza así, Claro. porque él es el que es digno de ser escuchado. Es que lo vemos y lo vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, que no estemos confinados ni cosas raras, lo vamos a ver, ya la introducción enseguida de la exhortación, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, y va bien de la mano de lo que ha estado exponiendo anteriormente. Muy bien. Vale, adelante, hermano. Muy bien. Gracias. Estaba pensando, y es simplemente añadir un par de cosas. Gracias al Señor que no necesitamos un sacerdote hoy en día. No necesitamos un hombre, porque el único nombre dado a los hombres es Jesucristo. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Por eso no necesitamos un intermediario. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y eso es vital, sobre todo para aquellos que hemos venido del catolicismo, ¿verdad? Que hemos tenido siempre que ir a través de un hombre para llegar a Dios, y sin embargo ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia
y saber que somos salvos por esa sangre preciosa que nos ha lavado si creemos en Él como único y suficiente Salvador. Hebreos y Levíticos, animo a que podáis leerlo si no lo habéis hecho, porque de verdad entenderemos más ahora mismo en esta porción el sacerdocio de Cristo. Pero veremos más de Cristo en el libro de Hebreos. Muy bien, vamos entonces a terminar con una palabra de oración, si os parece, hermanos, y así nos despediremos, dar suficiente tiempo a los que tenéis que viajar antes que el toque de queda os pille en el camino. Vamos a orar. Señor amado y Padre celestial, nos postramos ante ti dándote las gracias por esta clase, Señor, por el libro de Hebreos. Qué hermoso es ver a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, Señor, el único pontífice máximo, el único que es mediador entre Dios y los hombres, el único que tiene gloria e inmortalidad, que no ha pecado, Señor, nacido de una virgen conforme a las profecías, pero Señor, Hijo del Padre eterno, Dios mismo humanado. Ese es nuestro Dios, mayor que Moisés. Y Señor, debería retarnos ver cómo los judíos hablan de Moshe y tienen tanto respeto y saben sus dichos de memoria. Y nosotros, creyentes, qué poquito sabemos de Yoshua, HaMashiach, de nuestro Mesías Jesús, el Salvador del mundo. Ayúdanos a amarle, a servirle. Señor, ayúdanos a ser fervientes en espíritu por Él y a darnos cuenta que la vida cristiana no es un juego y que tú puedes venir hoy, Señor, en el tiempo en que estamos viviendo. Y estaremos ahí delante tuyo, ante aquel que intercede por nosotros día a día. Padre, llévanos a nuestro hogar con bien, cuídanos en el viaje. Y te damos gracias una vez más, Señor, por tu siervo Manolo que ha traído la palabra esta tarde. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor os bendiga y gracias, estudiantes, por estar ahí siguiéndonos. Hasta pronto.